Guillermo Narváez Osorio, lo hemos invitado esta mañana para platicar. Guillermo, bienvenido a Telereportaje una vez más. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Creo que merece la pena que platiquemos sobre los resultados que obtuvo tu partido tras la contienda del 7 de junio. Tú en su momento contendiste en una primera etapa a la dirigencia de tu partido cuando venía la renovación. Al final te bajas de la competencia y llega Erubiel Alonso. De ahí te vimos mantenerte al margen, observando simplemente, pero a la distancia. Hoy, bueno, pues hemos visto los resultados que ha conseguido Erubiel Alonso tras la elección del 7 de junio. Yo quisiera que pues compartieras tu sentir, cuál es tu visión, tu percepción. ¿Avanzó el PRI? ¿Retrocedió? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Cómo lo calificarías? Porque ya César Camacho, aquí en Telereportaje, me decía, nos fue bien, avanzamos. Esa es la opinión del dirigente nacional. Claro. Pero bueno, ¿cuál es la opinión de alguien que tiene un liderazgo? Tengo entendido que tú llevas muy buena comunicación con distintos grupos al interior del PRI, y bueno, pues también como un personaje que intentó en un primer momento buscar la dirigencia de su partido. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Mira, evidentemente todo lo que ha pasado o lo que pasó el 7 de junio, no más que las consecuencias de algo que ha venido sucediendo en los últimos años en el PRI. Si nosotros partimos del hecho de lo que sucedió hace 3 años, cuando perdimos la gubernatura del Estado, perdimos 10 presidencias municipales, perdimos el Congreso, perdimos las 6 diputaciones federales, volvemos a ir entendiendo lo que sucede ahora. Fundamentalmente, lo que sucedió hace 6 años fue el reflejo de un hartazgo, fue el reflejo de un desgaste en el ejercicio del poder por parte del PRI. Fue una mala selección que el partido también, no una mala selección, sino un mal proceso de selección que el partido realizó y que generó además una serie de heridas hacia adentro del PRI. ¿Cómo olvidar ese jaloneo entre Luis Felipe Graham, de que era, de que no era, y de que primero Andrés Granier decía sí, lo avaló, y luego no, todo en el Comité Ejecutivo Nacional, tuvieron que intervenir otros actores, Pedro Joaquín Cowell en ese momento como dirigente nacional del partido, decían los tabasqueños, qué difíciles son, qué difíciles son, clase política difícil. Sí, claro, ¿cómo puedes tú explicarte que el candidato del partido venga, llegue al aeropuerto y lo reciban 10 personas, y a quien aspiraba con él y que no resulte electo lo reciben 3,000, 4,000, 5,000 personas? Paralizaron el aeropuerto. Sí, o sea, ahí hubo un problema. Hubo un problema en el cual el gobernador en turno, en ese momento, Andrés Granier, se resistía, pues, de alguna manera también a apoyar al candidato del partido. Pero si enfrente también pensamos que enfrente teníamos a un candidato atípico del PRD, y digo atípico porque no era el candidato clásico del PRD, era un candidato priista, como él ha dicho, no es un antipriista, sino un expriista, un candidato que conoce las entrañas del ejercicio del poder, que le tocó organizar elecciones, que sus relaciones y sus vasos comunicantes con el PRI se mantenían muy fluidos, y que aquí en Tabasco, ante todo el panorama que se habían venido presentando, lo que se buscaba era una gente que tuviera una presencia y un respeto, pues tuvimos los resultados que tuvimos. De ahí nosotros debimos de haber aprendido, de ahí el PRI debió de haber entendido que el problema fundamental no era que se había perdido, que la militancia había dejado de, o que el tabasqueño había dejado de creer en el PRI, sino que el PRI, con sus pleitos cupulares, con sus divisiones de facciones, había provocado esta división y había generado un voto de coyuntura en favor de un candidato que de alguna manera los priistas se sentían identificados con él
porque no era un candidato que venía de las entrañas mismas del PRD. Entonces, además multifactorial, el pésimo gobierno de Andrés Granier tan cuestionado al final, Andrés Manuel López Obrador en la boleta para presidente, en fin, fueron distintos factores. Y a pesar de todos estos factores, la diferencia no fue tan estrepitosa en el conteo general, o sea, fue estrepitosa en cuanto a las victorias, pero en cuanto a la suma de votos, pues la diferencia fueron 50,000 votos, ¿no? O sea, tú dices, bueno, sí es bastante, pero 50,000 votos para perder la gubernatura, 10 presidencias, el Congreso y 6, o sea, algo sucedió. ¿Qué debimos haber aprendido? Que la división no deja nada. ¿Qué debimos haber aprendido? Que había una militancia que estaba reclamando una dirigencia a la altura de las circunstancias, que estaba una militancia que estaba harta y que quería que realmente ser escuchada. ¿Qué sucedió? Y otra cosa importante, nos habíamos olvidado de la organización y capacitación de nuestros cuadros. Yo he escuchado tu programa y he visto como muchos candidatos se quejan, no, es que no tenemos las actas, es que no teníamos nuestros representantes, es que nos compraron. Sí, porque nunca los capacitamos, porque queremos capacitarlos un mes antes. No hubo el trabajo de partido adecuado. No hubo desde hace 3 años. O no ha habido desde hace muchos años. Hay quienes te responsabilizan a ti porque te bajaste de la contienda, que si tú hubieras seguido participando hubiese sido el dirigente y otra hubiese sido la suerte del PRI en estas elecciones. Sí, pero muchos de los que me responsabilizan son los que me ofendieron y agredieron en su momento, ¿no? ¿Y por eso te bajaste, sí, Guillermo? Yo estoy convencido de que tenemos que aprender a hacer política en Tabasco. Estoy convencido que no podemos seguir con esta política rupestre de insultos, de descalificaciones, de ofensas, de agresiones. ¿Te duele todo esto? ¿Todo lo que se dice te afecta? ¿Influye en ti? Porque hay quienes se les resbala y dicen, bueno, es parte de las cosas, es parte de cómo se hace política en Tabasco, y bueno, pues las ofensas de los troles, de la gente, de los grupos, en fin. Eso es una parte. Y la otra parte era lo que yo estaba viendo y que en algún momento lo hemos platicado, ¿no? Que no es nuevo, que es el hecho de que estaba viendo que el gobierno de la República estaba muy contento con quien tenía la gubernatura de Tabasco. Entonces, yo... De hecho, en su momento hablabas tú de los argumentos que vertiste en esta mesa, fue que una dirigencia a modo para no generar mayor conflicto ni jaloneo al gobierno de Arturo Núñez. Exacto. ¿Y se cumplió, Guillermo? ¿Fue una dirigencia, es una dirigencia a modo la de Rubiel Alonso? Sí, pero aquí hay algo lo más importante. Pudo haber sido una dirigencia a modo, si lo queremos pensar así, pero también con la inteligencia suficiente como para poder ir construyendo, dirigencia a modo en el hecho de no generar un conflicto, de no generar enfrentamiento, de no ser un PRD reloid. O sea, que ahora el PRI se convirtiera en un PRD reloid, ¿no? Que estuviera... Marchas, bloqueos. No. Bueno, está bien. Esa no es la naturaleza del priista. Puede ser una dirigencia tranquila en ese aspecto, pero trabaja hacia abajo, construye tus bases, alimenta tu ejército, capacita tus fuerzas. Y nunca lo hicimos. Cabildea con los grupos, escucha a todos. Y sé muy claro a la hora de seleccionar tus candidatos. Porque el grave problema que tuvo el PRI es que perdió contra priistas. Ahora, son las 8:43. Vamos a la pausa. Regresando, Guillermo Narváez. ¿Lo que ocurrió es responsabilidad de Rubiel Alonso? Volvemos con eso. Si tu vida está en las redes, los nuevos planes Telcel Pro son para ti. Porque tienen WhatsApp, Twitter y Facebook ilimitados. Porque incluyen